Un saludo a todos los que nos escuchan. Mi nombre es Sara Finol y el día de hoy tendremos una entrevista con Juan Figueroa, aquí presente, acerca de la enseñanza a distancia, es decir, a través de Internet, una enseñanza síncrona y asíncrona de segundas lenguas o lenguas extranjeras. El objetivo es que al final de esta entrevista, ustedes, todo el que nos escucha, pueda salir con tips, con consejos, con alguna orientación con respecto a las clases en línea. Vamos a llamar a esta entrevista Manual de Supervivencia para Profesores en Línea. Entonces, em, Juan, ¿te pudieras presentar? Sí, muy buenas noches desde aquí de Japón. Mi nombre es Juan Antonio Figueroa Alfaro. Me gradué en la Universidad de los Andes Mérida. Soy profesional licenciado en Educación Mención Lenguas Modernas y actualmente estoy en en la prefectura de Hiroshima, en la Universidad de Hiroshima, haciendo una maestría. Digamos como trabajo secundario o función secundaria, doy clases de español a japoneses y al revés o viceversa, doy clases de japonés a latinoamericanos en Islandia, en Europa, en Brasil y diferentes lugares de Latinoamérica. Es un placer estar aquí, espero poder ayudarte en lo que esté a mi alcance y mis conocimientos limitados. Seguro que sí. Como lo he dicho, pues él tiene experiencia dando clases online con un idioma muy curioso, japonés. Entonces, eso es lo que queremos escuchar hoy, tu experiencia y cómo has hecho para sobrevivir a esto. Y vamos desde el inicio, vamos desde tu inicio, Juan. ¿Cómo y por qué te iniciaste en la modalidad online? Mi modalidad online inició en Venezuela y era la necesidad de poder conectarme con estudiantes dentro del territorio nacional, porque había personas que querían estudiar el idioma japonés, pero con las limitaciones, digamos, territoriales y de la logística que tenían los estudiantes, era mucho más fácil crear un sistema que pudiera permitirme abordar estudiantes en diferentes partes de Venezuela, y esa fue la clave, necesitar expandir mi rango, y lo empecé con el idioma japonés, porque el idioma inglés sí daba clases, digamos, de manera presencial, y la segunda fase de por qué tuve que desarrollarme de manera online era para cubrir otra oportunidad que se me dio, que era dar clases de español a japoneses. La necesidad Buenísimo. entonces de ampliar. Sí, de verdad que sí, de poder abarcar más de una manera más práctica. Y bueno, tienes tu contraste, dabas clases presenciales, dabas clases online, ¿qué diferencias y qué similitudes había? Que cuando pasaste a la parte online, ¿qué cambió o qué se mantuvo de tus clases presenciales? Eh, Siendo breve y específico, primero hay que plantearse de qué estamos hablando, clases individuales, clases grupales, por ejemplo. Porque dependiendo de si son clases individuales o clases grupales, cambia también la dinámica. Porque así como en el modo presencial, las clases individuales te permiten enfocarte en un solo estudiante de manera presencial, de igual manera, en modelos grupales presencial tenías otras estrategias. Así que de manera online hay que diferenciar siempre cuando estás trabajando de manera individual y de manera grupal. Los dos necesitas manejarlo de maneras diferentes. Pero yo creo que en los dos términos hay algo que se comparte. Tienes que mantener al estudiante o a los estudiantes concentrados en ti, porque a diferencia del modelo presencial, tienes la mayor probabilidad de que salgan de tu enfoque, porque tienen otras cosas que los pueden distraer. Pues ellos pueden ver WhatsApp mientras están viendo clases contigo, o simplemente no pueden tener la cámara activa mientras están contigo. Existen muchas otras distracciones, entonces se supone que tienes que desarrollar, ya sea grupal o individual, un método específico para tú mantenerlos activos contigo y atentos contigo. Y sí, ¿y tus clases online las manejabas de manera síncrona o de ambas? ¿Cómo hacías tú En términos allí? generales, de manera asíncrona. Asíncrona no funciona bajo este término. Puede que funcione, por ejemplo, en términos bajo la enseñanza del inglés, en donde el estudiante tiene que desarrollarse por sí mismo, digamos, con actividades que les dejas. Pero en mi caso, la mayoría era síncrona por el simple hecho de que el idioma japonés es un idioma muy diferente al inglés. Y las bases gramaticales, la forma de entender la lógica de la gramática y el pensamiento, es necesario la interacción. No significa que no les daba actividades, sí les daba actividades,
pero siempre, por ejemplo, la revisión de las actividades se hacía de manera síncrona, no de asíncrona, porque me permitía ver qué entendieron y qué no entendieron. En este caso, hablando específicamente del idioma, el español que yo le enseñaba a los japoneses y viceversa cuando le enseñaba japonés a los latinoamericanos en general. Sí, es que no me imagino un curso, no me lo imagino porque no conozco el japonés, pero no me imagino un curso que diga, mira, aprende japonés por WhatsApp. O que alguien le diga, mira, aprende español por WhatsApp, mira, no, gracias. Ahora, Juan, y esta pregunta va a variar. Me gustaría que sigas haciendo el enfoque del contraste entre el japonés y el español, porque ¿cómo planificas una clase en línea en japonés? Todos sabemos que cada idioma se enseña de manera distinta, pero bueno, quizás pudiéramos argumentar que el francés y el español se pudieran abarcar de cierta manera, el inglés de cierta manera, pero entonces, ¿cómo haces tú en el caso del japonés versus el español allí? De nuevo, bajo la dinámica de si es individual o grupal el tipo de sesión que voy a tener a nivel virtual. El segundo enfoque que debo tomar en cuenta, esto es algo muy personal mío y eso lo pude desarrollar después de largos tiempos de trabajo, ¿eh? Yo tengo que identificar cuál es el objetivo del estudiante. O sea, es muy diferente identificar el objetivo de un estudiante cuando va a aprender inglés, porque hay una base. Sabes que está aprendiendo inglés porque sabes que de manera general o tiene la necesidad de desarrollar esa habilidad por factores exteriores, va de viaje, necesita estudiar. En el inglés encuentras una base común, ¿vale? Pero cuando te vas al japonés es diferente, porque tú no vas a ir a Estados Unidos y hablar japonés, tú no vas a Europa y hablar japonés. Vale, valga la redundancia, este es el punto de vista japonés. Entonces, yo necesitaba saber cuál era el objetivo de los estudiantes. Entonces, la primera clase que teníamos no era clase como tal, era una clase, era un tipo de entrevista para yo conocer qué querían ellos del idioma, ¿vale? Mm, Ellos querían aprender el idioma porque querían tomar pruebas de suficiencia que existen del idioma, querían ir de turismo. Tengo estudiantes que no querían ningún tipo de examen, solamente querían venir a hacer turismo en el país, o querían conocer la cultura y querían aprender el idioma y se daban esas oportunidades. Entonces, lo importante para mí es que, a diferencia del inglés, que sabes que tienes cursos en muchos lugares porque sabes que hay una necesidad a nivel global de aprender un idioma, que es el modos, la lengua franca, digamos, para comunicarse entre las muchas naciones, no es lo mismo con el japonés. Sin embargo, cuando vas al español, es un poco diferente. Cuando les enseñas español, por ejemplo, a los ciudadanos japoneses, tienen un enfoque. Más que presentar un examen, es como un término general para ellos, necesitan las habilidades del español para vivir en nuestra región, porque tienen planes de vivir, tienen planes de trabajo, pero no bajo no bajo el enfoque de desarrollar sus habilidades para certificarlas, sino bajo el enfoque de desarrollar las habilidades para poder desarrollar su vida, sobrevivir, digámoslo así. Entonces son dos cuestiones diferentes. sí, totalmente. Ahora, vámonos más directamente a una clase. ¿Cómo iniciarías, desarrollarías y finalizarías una clase en japonés? No nos Bien. vamos muy lejos, vamos a mantenernos en uno a uno. Ya conoces el por qué el estudiante quiere aprender japonés o por qué el estudiante quiere aprender. Vamos, me gustaría que te enfocaras en el japonés porque sé que es algo que es poco corriente. Y que me causa curiosidad porque, bueno, con el español uno pudiera tener un poquito más de experiencia. Cuéntame, descríbeme de manera muy rápida una clase online. Vamos a enfocarnos de manera individual. Una clase en japonés. Una clase en japonés requiere primero materiales. Normalmente los materiales son digitales, a elección del estudiante si llega a tener un formato físico de los mismos, nunca los obligo, más que todo porque yo empecé enseñando japonés en Venezuela, en donde los recursos son muy escasos, y tienes que adaptarte a las necesidades del estudiante. Entonces necesitas un material. Si ese material se tiene de manera digital, gracias a las, digamos, dinámicas digitales, podemos compartir la pantalla y desarrollar la actividad. Sobre el primer punto es, nos vamos a la cultura. Antes de entrar a lo que se supone que es el estudio de la gramática, nos vamos a desarrollar un contexto cultural en donde podamos utilizar esa gramática. ¿Qué tanto Eso se te significa que puede llevar, abarcar, introducirnos a la cultura de manera que comprendan todo lo demás con respecto a la lengua? con el tiempo y con la práctica, por ejemplo, si nos vamos a los saludos, a desarrollar saludos, ¿cierto? Las Ujú. maneras más de hacerlo es darles un contexto general del nuestro y mostrarles una comparación al de ellos y de ahí entonces abordar la gramática.
Entonces, lo primero es, no puedes entrar, por ejemplo, en el inglés, tú dices, hoy vamos a estudiar el how are you. ¿Y tú qué es el how are you? O el hello, o el good morning, o las frases, digamos, comunes para el inglés. Y tú dices, esto es lo que vamos a estudiar porque esto significa esto. Pero resulta y pasa que en un idioma como el japonés no puedes hacer eso, porque si desligas la gramática, o digamos el estudio del idioma de la cultura, todo se vuelve, todo Ya, no se desarrolla de manera correcta. Porque, por ejemplo, un idioma fuera del contexto occidental, un idioma como el japonés, necesitas el contexto cultural. Entonces, lo primero que hacemos es entrar en fondo cultural y a partir del fondo cultural, por ejemplo, saludos, entramos en lo que es la gramática y cómo se utiliza. Eso es tomando en cuenta que esta primera clase se supone que se está dando cuando ya el estudiante ha desarrollado los sistemas de silabario. ¿Qué son sistemas de silabario? Simplemente la escritura de ellas es diferente a nosotros. Entonces, estoy hablándote de una clase cuando ya el estudiante tiene la base, que es poder leer, principalmente identificar los sistemas de escritura. Si tú me dices la primera clase para identificar los sistemas de escritura, no podemos enfocarnos en la parte cultural. Tenemos que enfocarnos en claro. qué es esto, qué es esto y por qué es diferente a lo nuestro. Es Y decir, que un estudiante no puede llegar y decir, mira, yo vengo a hablar japonés. O sea, ya va. Hay un paréntesis en contraste al español y al inglés más amplio, que, como dices, tú entras primero en la parte escrita, en el sistema escrito, comprenderlo para poder ir avanzando. Eh, mi pregunta y acotación es esa, que es más prolongado ese proceso introductorio a la lengua que en sí, otro idioma. sí, es más prolongado. Es necesario. Es necesario. Es necesario si en verdad quieres y si en verdad tu objetivo es enseñarle al estudiante. Si tu objetivo es simplemente impresionar, pues claro, puedes empezar sin enseñarle la base y empezar a hacer como si fuera o simplemente memotecnia, apréndete esto. Mm, Y así se pronuncia sin saber de por qué es así y de dónde sale esa dinámica de lo que llamamos el hiragana y el katakana, que son las bases de la escritura, sin contar el kanji, claro está, que el kanji yo nunca lo toco al principio porque ya es demasiado. O sea, yo quiero que entiendas que, por ejemplo, en el mundo occidental, si tú te vas a Italia, tú te vas a Estados Unidos, tú te vas a Venezuela, tú te vas a los países latinoamericanos, tenemos una base en común, un código. El código puede que cambie de cierta manera y la pronunciación puede que cambie, no lo niego, pero el código en base sigue siendo el mismo. Entonces, tú del código base lo único que aprendes es iniciando, la pronunciación cambia en el inglés, en el francés, en el español, es cierto, pero en el japonés es diferente. Tú tienes que aprenderte dos códigos de escritura. Y esos dos códigos de escritura es uno para desarrollar palabras que son de un contexto extranjero y otro para desarrollar palabras que son vocabulario nativo. Repito, la primera imagínate. clase entonces vendría siendo para decir el good morning o el ohayo gozaimasu en el idioma japonés. Tú puedes hacer esa clase si ya has tenido la preparación previa de conocer esos códigos de comunicación, las bases, que son el hiragana y el katakana, sin incluir el kanji. Con el tiempo uno se da cuenta que eso tienes que incluirlo mucho después. Qué fuerte. O sea, que el que va a aprender japonés no puede ir a perder el tiempo, tiene que ir muy centrado en y muy seguro de lo que quiere. Por eso yo siempre he tenido la experiencia de trabajar bajo organizaciones y he tenido la experiencia de trabajar de manera independiente. Cuando estás dentro de una organización tienes que tratar de comprimir todo ese conocimiento. Es posible, pero quedan muchos huecos. Pero de manera independiente me he desarrollado más de esa manera. Por eso mismo, tengo la libertad de poder yo trabajar para conocer los códigos, digamos, la forma de escritura, que es hiragana y katakana, podemos tener dos, tres clases, dependiendo de la velocidad del estudiante o de los estudiantes, dos, tres clases para conocer esa base y después entrar en las clases reales de lo que es la gramática para aprender oraciones, para aprender contextos y demás. Quiere decir que para aprender japonés, quizás la habilidad que tiene más peso al inicio es la producción escrita y la comprensión escrita. Quizás la parte oral se eh, espera un poco más. Pregunto, ¿y cómo abordas la escritura a nivel online? Porque, ¿cómo abordas la parte escrita a mano? O si dices, mira, eso no me interesa que lo escriban a la computadora, ¿cómo abordas tú ese aspecto? Es La habilidad. interesante. Lo primero que tengo que decir es que cuando tú estás con un estudiante, cómo abordar un tema, yo diría que
Lo primero que yo hago es, como te digo, diferenciar qué tipo de estudiante voy a tener. ¿Es un estudiante que quiere enfocarse en un examen? ¿Es un estudiante que quiere enfocarse en simplemente turismo? El punto del desarrollo de las habilidades escritas sí se puede lograr, y esas son bajo actividades asíncronas, no síncronas. Normalmente sí serían asíncronas esas actividades. Son actividades que yo le dejo al estudiante y él me envía después con fotos, por ejemplo, y yo reviso cómo ha desarrollado su escritura. Esa es una de las maneras principales. Síncrona toma mucho tiempo. Para verificar la escritura toma mucho tiempo. No significa que no sea posible, pero tú tienes clases de, por ejemplo, 45 minutos y tienes una clase de 2 horas de 45 minutos, 1 hora y media, no tienes el tiempo para estar viendo la escritura. Son actividades entonces asíncronas que le envías, y a la hora de lo que es el desarrollo de la pronunciación hay una ventaja. A nivel fonético, el español y el japonés se parecen muchísimo. Son muy pocos los sonidos que vas a pronunciar nuevos que necesitas aprender. Aquí hay una ventaja muy clara. El español tiene un abanico de sonidos, de entonaciones muchísimo más grande que el japonés. Entonces, para nosotros es más fácil aprender el japonés, pero para los japoneses no es tan fácil aprender, por ejemplo, el español, porque nuestro idioma es mucho más rico a nivel de pronunciación, de sonidos, de entonación. Valga la redundancia, un muy simple ejemplo. Ellos no tienen L, solo tienen R, que es el sonido más cercano a la L, para darte un ejemplo. Ya, ya. Y cuando vas a enseñar algo que necesitas, me hablas de material, hay algo que se llama Open Resource Education, ORE. Y ellos involucran que tú vas a dar una clase en inglés y tú buscas present simple worksheets, tú tecleas y lo consigues y ahí está. Y tienes páginas que se dedican a ofrecer materiales para las clases. Tenemos live worksheets, tenemos, no sé, ahorita no se me vienen a la mente como tal las páginas, pero son páginas que se dedican a ofrecerte material. Y tú entras y consigues el material de lo que tú quieras en inglés, por ahí, y español, y por allá a veces uno consigue en francés. Pero, ¿cómo haces para conseguir materiales en japonés? O sea, ¿qué te has conseguido por allí de estas páginas que se dedican solo a eso? ¿O cómo abordas tú los materiales en tus clases online? ¿Los haces tú mismo o qué haces? La verdad, al principio los empecé a hacer yo mismo. Al comienzo los empecé a hacer yo mismo a partir de los libros que tenía, porque los libros no los tenías en formato digital. Después que obtuve los libros en formato digital, las open source no es malo. Actualmente las puedes conseguir del idioma japonés, puedes conseguir mucho. Lo que pasa con las open source es que las open source a nivel del japonés hay mucha variedad, y entonces entre la variedad hay, digamos, una manera de enfocarse diferente. Entonces terminas confundiendo al estudiante. Me voy al Mm, punto es, en el inglés tienes muchas fuentes para saber cómo utilizar el what, el who o diferentes materiales, y todos se parecen, muy ujú, similar a los otros. ujú, Pero cuando te vas a la japonés, resulta y pasa que si vas a aprender sobre una partícula, el japonés se maneja mucho por partículas. ¿Qué son partículas? Son, digamos, eh, sílabas que tienen una idea, y esa idea te va a permitir conocer de qué se va a tratar una oración o qué hay en una oración. Si te vas mm, a una open source, por ejemplo, vas a encontrar material, no lo niego. El resource puede ser bueno o puede ser malo, pero entonces se distancia de lo que tú estás buscando de acuerdo a las metas del estudiante. Entonces, lo bueno de los libros que yo utilizo es que te viene el libro principal, te viene el libro de actividades, digamos, extra, te viene el libro auditivo, te viene el libro de kanji, te viene el libro de escritura. Entonces, es como una serie. Y si los tienes con formato digital, sí puedes atender los open resource, puedes, pero no es necesario. No es mm. obligatorio. Tienes ya el material digital y son muy buenos. Y Y pues son funciona, materiales que sí. desarrollados. Mm, Funcionan muy bien. qué Yo creo bien. que los Open Resource Education, uno de los puntos en donde sí los utilizo yo mucho, es cuando ya completamos todo lo que es el abanico de lo que el libro nos podía enseñar y lo que necesitamos. Por ejemplo, a los chicos que van a presentar un examen, nos vamos a los Open Resource y buscamos exámenes. Y entonces empezamos a Mm, hacer los exámenes. que ya el Solo los estudiante exámenes. puede compararse a otras cosas y tiene la habilidad. Exacto, entonces es diferente estudiar la gramática y estudiar exámenes, porque cuando estudias exámenes ya tienes el examen hecho, tienes dos exámenes o varios ejemplos,
y Mm, puedes acceder a ellos y comparar cómo haces uno y cómo haces el otro. Pero a nivel del estudio de la gramática, del nivel escrito, es mucho más complejo. Es mejor guiarse por uno solo. Si quieres combinarlo con otro libro, depende del enfoque del profesor, pero por ejemplo, yo como profesor no me gusta que el estudiante hay algo llamado romaji. Haga la redundancia, la escritura japonesa nosotros no la entendemos, la vemos y vemos como si fueran palitos. Vamos a llamarlo así. sí. ¿Vale? Siempre los estudiantes le dicen de esa manera. Entonces, resulta y pasa que hay algo llamado Romaji. Romaji es que debajo de esos símbolos que nosotros, de esa escritura que nosotros no entendemos, está la pronunciación de acuerdo al sistema romano, o sea, al sistema occidental. Mm, Yo les trato de eliminar eso desde las primeras clases, porque como te digo, la claro. parte del estudio de la gramática y el estudio de el good morning y los demás componentes viene siempre y cuando hayamos finalizado la estructura básica de conocer los dos códigos, que es el silabario del hiragana y el katakana. Así yo les logro eliminar todas esas visiones de que a juro necesitas ver tu idioma materno para poder aprender un idioma, como el japonés, por ejemplo. Qué interesante, de verdad. A manera de conclusión, me gustaría que me dijeras dos cositas. Algo que disfrutas mucho de tus clases online de japonés y algo que siempre procuras mejorar, que siempre consideras que es retante, que en cada clase debes prestar atención porque hay un factor, hay una variable que cambia y, y se genera un reto para ti. Primero lo que disfruto, yo podría decir, es que disfruto poder acceder a material, si estamos hablando de un tema cultural, disfruto poder acceder de manera inmediata a ese material y mostrarle. Estamos hablando de esto, aquí tenemos un ejemplo. Estamos hablando del otro, aquí tenemos un ejemplo. La accesibilidad al material es muy interesante porque se conecta Ujú. con la segunda parte, los retos. Cuando estás enseñando de manera online, tienes que mantener al estudiante interesado. Y eso algunas veces no se puede. Hay estudiantes que si no tienen la cámara prendida no sabes qué están haciendo, si estás viéndote o no están prestando atención. Entonces, la parte que es, digamos, un reto, es que sabes que no puedes tener un formato estoico, sino que tienes que ser diverso, ser interactivo, empezar de manera interesante, y eso te lo permite lo que tú me preguntaste de que qué me gusta. Puedo acceder a información o puedo acceder a contenido en la internet Es que auténtico. me... Ujú. O sea, es contenido cultural Entonces, auténtico. No exacto. no luchas con que será real, no será. No, No no puede tengo ser. ese problema. Exacto, no tengo ese problema. Puedo acceder a YouTube, puedo acceder a páginas japonesas, puedo acceder a una cantidad de material increíble. Y entonces, eso es lo que me gusta y eso me ayuda a sobrepasar el reto de cómo yo mantener al estudiante interesado en lo que está aprendiendo, cómo yo mantenerlo entusiasmado con lo que está aprendiendo. Cómo, porque valga la redundancia, a diferencia del inglés, que tienes mucho más contacto, aunque no sea de manera, digamos, comunicacional, pero sí a nivel escrito, la internet está full de eso, pero con el japonés no. Entonces, ¿cómo Ujú, mantenerlo tú a él interactuando con un idioma que posiblemente casi nunca va a ver de verdad dentro de un contexto real en su entorno? Tienes que entonces llevarlo a otro entorno en donde pueda por lo menos sentirse que está conectado. Eso es de manera online, porque si es de manera presencial, tienes una clase en donde tratas de claro, mostrar al estudiante que está en un ambiente japonés. claro, claro. Wow, Juan, es muy interesante y tengo 300.000 preguntas en mi cabeza que hacerte, pero bueno, será en otra oportunidad. De verdad, muchas gracias por tu experiencia. Em, Espero que todo el que esté escuchando esto o el que lo haya escuchado pueda nutrirse y bueno, si tienen algunas preguntas, pues las pueden hacer por allí y en otra ocasión tú les puedes responder. De verdad, gracias, Juan. A la Nos vemos orden. en una próxima Dayo ocasión. desu. Do itashimashite. Oyasumi nasai.